Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendice. A ver si hoy sí los veo juntitos, qué bonito. Es que a veces cuando tenemos todas las sillas los miércoles se mira como que muy disperso. No me like, dicen en mi pueblo. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la triple naturaleza, amén. Ahí está, creo. Sí, ahí está. Sí, ya se siente el sonido surround, el sonido envolvente. Y vamos a iniciar como iniciamos siempre, no de manera religiosa, sino porque es lo que creemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a recitarla fuerte, amén, con voz audible y de manera personal. Creo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos estamos siendo preparados para toda buena obra? Amén. Amén. El Señor nos está preparando para toda buena obra. Toda buena obra en todo aspecto. Amén. Y hemos estado estudiando en este tiempo el sentido del gusto del Espíritu, que es la y hay que degustar, amén. Cuando nosotros queremos degustar, tenemos que tener limpio nuestro paladar. Yo creo que eso lo platicábamos en alguna ocasión. O sea, si nosotros, por ejemplo, si usted se come su confite dulce de menta y después quiere probar otra cosa, ¿a qué le sabe todo? A menta. Tiene que limpiar su paladar para después probar lo que quiere comer, ¿verdad? Y entonces, en esa degustación, Jesús, estoy haciendo un breve resumen, nos dejó un modelo perfecto de oración para aprender a degustar. Y ya vimos que Jesús nos enseñó cómo orar, nos dio un modelo. El Padre Nuestro es un modelo de cómo debemos orar. Y la semana pasada, la pastora Elenita, de una manera muy buena, muy correcta, muy al tipo magistral, dio una enseñanza. Veníamos de camino, le dije a mi esposa cuando salimos, ponete Elenita, quiero escuchar. Y en el camino veníamos escuchando el tema, muy bien dado, y nos enseñó que debemos reconocer la honra de Dios, ¿sí? Y entonces hoy nos toca el tercer aspecto. No sé si tenés por ahí la imagen, la de la cruz, donde están los, ¿qué eran? No, la otra donde estaba el Padre Nuestro. Donde estaba el Padre Nuestro, esa. Hoy nos toca, bueno, cuando en la parte A, la primera que vimos, Jesús nos dijo cómo orar, vimos que teníamos que entrar en nuestra recámara, cerrar la puerta, orar en secreto y orar de la forma establecida por Jesús, en el modelo del Padre Nuestro. La semana pasada estudiamos que debemos reconocer la honra de Dios. El Padre Nuestro se divide en esas tres partes. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la honra de Dios. Y reconocerla es reconocer a nuestro Padre que está en el cielo, santificar el nombre del Padre, pedir porque venga el reino de Dios y pedir que se haga su voluntad. Amén. Y hoy nos toca la parte 3. Hasta aquí, hasta ese momento, nosotros debemos presentar nuestras necesidades delante del Señor. Amén. Y vamos a desglosar ese inciso C. Debemos presentar nuestras necesidades al Señor. Es hasta después, ya podés quitarla, hasta después de haber entrado en la recámara, hasta después de haber cerrado la puerta, hasta después de haber orado en lo secreto y hasta después de haber reconocido la honra de Dios, hasta después de haber hecho eso, entonces nosotros podemos entrar a pedir. ¿Sabe que el desconocer esto puede ser la razón por la que algunas personas o muchas personas no reciben respuesta a sus oraciones? Porque de entradita a pedir
Entonces, puede ser que en nuestro desconocimiento oramos de mala manera sin seguir el modelo de Jesús. Y entonces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Cuántos tienen oraciones o peticiones sin respuesta aún? ¿Tiene usted oraciones sin respuesta aún? Bueno, seguramente las hizo sin seguir el modelo de oración de Jesús. Porque ya sea que le dijeran sí o no, le tendrían que haber dado una respuesta ya. El problema está en que entramos saltándonos el proceso debido y entonces no recibimos respuesta a lo que pedimos. Nuestras necesidades no son satisfechas. ¿Sabe cómo es eso? Mire, ahorita que viajamos a Guatemala, y por lo regular a veces, siempre de entradita, ¿sabe a dónde vamos a dar? Bueno, la primera visita que hacemos, esa es la casa de mis padres. ¿Por qué? Pues Dios sabrá por qué, pero de primerito siempre vamos a la casa de mis papás, siempre. Y mis papás viven en la casa en la que nosotros como familia vivíamos hasta que nos fuimos enviados a Honduras. La misma casa. De hecho, nosotros le dejamos la mayoría, todo casi prácticamente, excepto la tele y la ropa. La tele sí nos la trajimos. ¿Ah? El Chucho no se quedó con ellos. Tendría que haberse quedado, fíjate, pero no se quedó con ellos. Pero todo lo demás, camas, roperos, muebles de sala, de comedor, refri, todo se quedó ahí en esa casa. Y a pesar de que por todo eso nosotros habíamos trabajado para comprarlo, para hacerlo, para equipar la casa, cuando llegamos a esa casa, ya no es nuestra casa. Ya no son nuestras cosas. Es la casa de mis papás y sus cosas. Entonces, a pesar de que yo llego y es mi mamá y es mi papá, yo no llego como Juan por su casa, ay, permiso, y ya me vine a acostar. No podemos. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios entra delante de la presencia del Padre Celestial y de un solo Señor, necesito que me ayudes, sin reconocer la honra, sin cerrar la puerta, sin entrar en la recámara? ¿Qué mal hemos pensado? Que sí somos sus hijos, pero si en lo natural no actuamos así, ¿por qué con Dios somos así? ¿No se ha preguntado usted eso? Y entonces, debido a eso, es muy posible que por eso no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Fíjese que Salmo 34, 8, esa la vamos a usar bastante. Salmo 34, verso 8, dice: gustad, una partecita dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Si no estamos viendo, primero tenemos que degustar para ver. Y ahí están en orden los sentidos en el nombre del Señor. La sabiduría es el oído. Y después vamos a ver, ¿sí? Hasta después. Pero para poder ver, tenemos que degustar. Para poder ver la bondad de Dios, tenemos que degustar. Entonces, si no estamos viendo que Jehová es bueno, es porque no estamos degustando de la manera correcta. Eso es bien sencillo. No hay pérdida. ¿Cuántos hemos visto la bondad de Dios? Amén. Pero muchos siguen sin ver la bondad de Dios, porque no han degustado de la manera correcta. Seguramente no estamos gustando como debemos. Y seguramente es porque no estamos siguiendo el modelo de Jesús, el modelo del Padre Nuestro. Ahora, si regreso al ejemplo de que le di de la casa de mis papás, ya después de que yo entré, saludé, mi mamá me dijo: ay, mi hijo, y que dijo que qué grandes mis nietos, y todo ese rollo que usted comprenderá después de meses sin verlos.
Entonces yo ya empiezo a pedir. ¿Será que tienen cafecito? O a veces, ¿sabe qué pasa? Ni siquiera pido. Y mi mamá me ofrece. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo? Pero imagínense que si yo llego y de primas a primeras, mamá, tengo hambre, ¿qué me va a decir? Ay, como que primero saludame, ¿va? Por lo menos, ¿va? O sea, primero pregúntame cómo estoy. Y muchas veces tenemos esa actitud con Dios. Tenemos actitudes irreverentes hacia Dios. Una irreverencia total en la casa de Dios, porque no estamos gustando verdaderamente. Ahora, y el modelo de Jesús vivió su vida conforme al modelo establecido por Dios. Todo lo que Jesús hizo estaba basado en las Escrituras. ¿Cuál fue la religión que profesó Jesús? El judaísmo. En ese momento no había otra. Para él no había otra. Él vivió el judaísmo. ¿Cómo tenía que vivirse? ¿Sí? Entonces, fíjese que en el libro de Esther, capítulo 2, versos 12 y 13, vamos ahí. Libro de Esther, capítulo 2, versos 12 y 13. Hay un proceso que tenía que pasar la reina Esther para entrar delante del rey. Siendo la reina, dice, y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de los atavíos, esto es, 6 meses, dice que, con óleo de mirra, y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces, ese entonces quiere decir hasta haber cumplido ciertos requerimientos. Entonces la moza venía hacia el rey y todo lo que ella decía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey, siendo la reina Esther, siendo esposa del rey, no podía presentarse delante del rey sin haber cumplido ciertos requerimientos. Y nuevamente, tal vez voy a sonar puro perico que solo repite las mismas cosas hoy, pero entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se presenta delante del Señor y lo primero que hace es empezarle a la lista de requerimientos? Porque no seguimos el modelo de Jesús para orar. Tenemos que seguir el modelo de Jesús para orar. Fíjese que aquí dice 12 meses. ¿Y el 12 qué es? Gobierno. Para nosotros no, Señor, voy a prepararme 12 meses para pedirte algo. No. Ese 12 está ahí como un sentido de gobierno. 6 meses en aceite, dice. O sea, tenemos que pasar por el aceite del Espíritu. Y los otros 6 meses eran ¿con qué? Con aromáticas. O sea, ¿qué es lo que el Señor recibe de nosotros? Eso lo hemos hablado muchas veces. Olor fragante. Yo por eso insisto y reinsisto que al Señor le gusta el asado. Ese es que decía el pastor, tu papá. Esa es la doctrina del asado, decía. Porque imagínense cuando ponían los asados, y el Señor muy específico, que tenía que llevar la grosura, o sea, el gordito. Y cuando ese gordito, hermano, empieza la llama, santo Dios. Ahí daban ganas de mejor le entro yo.
Porque al Señor le gusta el aroma. Entonces, ¿cuál es la manera de entrar delante del Señor? Según eso, primero tenemos que ser pasados por aceite para dar un aroma agradable. Y entonces nos van a ser dadas las cosas. Tenemos que llegar, primero pasar por la recámara, después reconocer la honra a Dios, y hasta entonces podemos comenzar a pedir. Cuando respetamos la posición de Dios y honramos su nombre, su reino y su voluntad, entonces Él suple nuestras necesidades. Por eso dice la palabra Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok. Piense si en algún área de su vida le falta algo. Si en algún área de su vida le falta algo, entonces quiere decir que el Señor no es su pastor en esa área. Sencillo. Porque si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que si me falta algo, el Señor no es mi pastor. Y todos pueden decir, pues el pastor Luis hoy viene con la bazuca. No, mire que estoy bien tranquilo, bien contento de estar aquí con ustedes otra vez. Pero la palabra es así. Y tenemos que conocerla, porque la palabra lo recitamos para enseñarme, para redarguirme, para corregirme. ¿Cómo corrige un padre a su hijo? Dependiendo del grado de la falta, ¿va? Y dependiendo de qué hijo sea. Sí, porque es que, mire hermano, allá está que levantaste las manos, pero es que no se puede corregir a los hijos, sean 2, 3, los que sean, de la misma manera. Porque algunos son más dóciles que otros. En unas áreas. En otras no. En otras tal vez otros más dóciles. Vaya, yo le digo una cosa. Por ejemplo, mi hijo, ese es refunfuñón, hermano. De verdad. Pero es obediente. Que no sé qué, que solo a mí, que soy yo. Pero hace las cosas. Ajá, que sí, que no sé qué, pero ahí va. Tal vez está legando, lavando los trastos, o lo que sea, o recogiendo la ropa, que sí, que solo a mí me ponen, que no sé qué. Pero lo hace. Mientras que otra persona, tal vez no alega tanto, pero se va haciendo la loca. Es así, uno conoce a sus hijos. Entonces, dependiendo de la falta, uno va corrigiendo. Y el Señor, dependiendo de la falta que tengamos y dependiendo cómo nosotros, nos va a corregir. Y a veces nos va a corregir con vara, porque si la palabra dice en una mano el pan y en la otra la vara. Búsquenme esa cita, hermanos. Eso para que no quede solo así. Yo sé que está, pero búsquenla, los buenos en Biblia o los buenos en Google. En una mano el pan y en la otra la vara. Proverbios 29:15. Ahí está, mire. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará. No es esa, pero ¿te parece? Dice literalmente que en una mano está el pan y en la otra la vara. Puede ser traducción también, pero así lo dice. Ahora, si en una mano nos dan el pan, ¿qué está recibiendo hoy usted? Pan. Entonces, ¿qué le sigue? Lógicamente, después de recibir el pan, una corrección. Y la corrección es la que no nos gusta. ¿A cuántos le gusta recibir corrección? ¿Vio? Ni una mano levantada. A nadie le gusta que lo corrijan, pero es necesario. Amén. Entonces, el pan nuestro de cada día, el perdón de nuestras deudas, que oiga bien que en el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día.
perdónanos como perdonamos. O sea, tiene una condicional: que no nos dejes caer en tentación y que nos libres del mal. Todas esas 4 cosas ya fueron provistas por el Padre. El problema es que no entendemos la provisión que hay en esas 4 cosas. 4 provisiones, 4 necesidades de las cuales tenemos que pedir. Número 1, danos hoy el pan de cada día. Perdónanos como perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y entonces vamos a comenzar a ver hoy, bueno, yo creo que sí nos da tiempo de ver las 4, cada una de ellas. Cada una de ellas Jesús la dejó como una provisión. Y sabe que, bueno, la primera es, danos el pan cotidiano, o danos hoy el pan de cada día. Esa es la primera necesidad que tenemos que pedir que nos suplan. Y aplica en lo natural como en lo espiritual. Es que muchas veces nosotros pensamos en el pan diario solo en mangiare. Señor, dame el pan de cada día. Ok, y si el pan de cada día aplica en lo natural y en lo espiritual, quiere decir que lo que te pase hoy es el pan que debes comer, también en lo espiritual. Que Señor, es que el día está bien difícil. Es tu pan diario. Le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, esa la apunté. ¿Dónde está, Señor? No, solo la pensé. No, sí. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Ahí Pablo es cuando dice, mire, yo tengo un aguijón en mi carne. 3 veces dice, y porque la grandeza de la revelación no me levante. O sea, mire, ¿cuántos han recibido revelaciones de Dios aquí? Amén. ¿Y en la intimidad? Amén. Y para que esas revelaciones no dejen que usted se levante descomedidamente, o sea, quiere decir que no se infle, que no se sienta más de lo que se debe sentir. Me has dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Nuevamente, ¿ha recibido revelaciones de Dios? Ya no hubo amén. Ya no le conviene. Pero ¿ha recibido revelaciones de Dios? Amén. Y entonces, para que usted no se levante descomedidamente, va a recibir el pan de cada día. En lo espiritual. Claro, en lo material también, pero es que en lo material es más fácil de hablar. Pero en lo espiritual el pan a veces viene como una provisión que no nos agrada mucho. De repente no nos agrada el pan que estamos recibiendo. Pero ¿será que, como dijo Job, acaso vamos a recibir del Señor solo lo bueno? Si el Señor manda un proceso, por muy difícil que sea, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Si el Señor manda una dificultad grande para nuestra vida, ¿es buena o es mala? Es buena. Debemos comer ese pan. Lo que pasa es que no nos gusta comer el pan diario muchas veces. Pedimos ya ve cómo no entendemos a cabalidad del Padre nuestro. Danos el pan de cada día. ¿Cuántas veces canté yo ese canto, hermano? El Padre nuestro hecho canción. Lo seguimos cantando, pero yo creo que aquí no, en la versión que cantamos no llegamos ahí. Yo lo cantaba en otro lado, en otro lugar, domingo a domingo. Padre nuestro, no nos dejes, líbranos, danos el pan de cada día. ¿Pensando en qué? En cuscún, decimos en Guate. Pensando en carnita asada, pensando en la comida que más nos guste. Solo en eso pensamos. O en lo material, en la provisión para satisfacer necesidades de estudio, de comida, de casa. Pero el pan de cada día también es en lo espiritual y es el que nos hace crecer.
El pan de cada día puede ser algo precioso también en lo espiritual, algo que wow, la gloria del Señor. Pero también algo doloroso, que también nos va a llegar a ver la gloria del Señor. Pero no lo vemos así. No logramos ver el pan de cada día en ese ámbito. Ahora, si Dios nos creó con un gusto en nuestro cuerpo, un gusto en nuestra alma y un gusto en el espíritu, por ende, si Él no nos va a dejar con hambre, dice la palabra, he sido joven y ahora soy, y sigo siendo joven, he sido joven, dice la palabra, y ahora soy viejo, dijo David, o no sé si David escribe ese salmo, pero está en los salmos, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Si el Señor satisface la necesidad de nuestro gusto en el cuerpo, va a satisfacer la necesidad de nuestro gusto en el alma, y va a satisfacer la necesidad de nuestro gusto en el espíritu. No hay para dónde. Él va a satisfacer esa necesidad de alimento espiritual y material. Ahora, mire, ¿qué es la gula? ¿Anda? Comer en exceso. Comer más de lo que puedo o más de lo que necesito. ¿Sabe por qué no viene pan espiritual más fuerte para nuestras vidas? Porque no nos lo podemos comer. Tenemos que aprender a comer el pan, por ejemplo, el de hoy, la revelación de hoy. Tenemos que lograr digerirla. Y como estuvimos viendo el domingo, es mentira que aquí hoy lo vamos a comprender todo. Tenemos que ir a nuestra casa a repastar, a tener intimidad con Él, para poder digerir, para que venga la voz. A ver los que vinieron el domingo, la voz. ¿Manda? Eso es lo que escuchaban. Pero hay dos voces. Ajá, la voz externa, que es la del Hijo, y la voz interna, que es la del Padre. Ahorita estamos escuchando la voz externa. Todos estamos escuchando voz externa. ¿Dónde escuchamos la voz interna? En la intimidad. Y hasta que llegue esa voz interna a nosotros, haciendo link a lo del domingo, hasta ahí vamos a poder digerir el pan de cada día, el pan de hoy. Porque si no, no vamos a poder comérnoslo. Ahora, vamos a ir a la segunda. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir que esto está vinculado, hermano. Si nosotros no perdonamos, no nos van a perdonar. La palabra es bien clara, dice, con la misma vara que midas, serás medido. Por eso tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando sepa algo de alguien, tenga cuidado, porque con la vara con la que mide, será medido. Nuevamente, si Dios no revela algo de alguien, no es para acusar, no es para señalar, es para ayudar a redimir. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona mis deudas, pero perdóname, o sea, mire cuántas veces hemos orado esta oración, perdóname en la medida, lo vamos a poner así, en que yo perdono. Pero si el perdón, yo digo, no, es que ya te perdoné. Ok, pero a los 15 días, es que te acordás que me dijiste, no ha perdonado, porque está echando en cara. Yo no le digo que no se recuerde, porque si no hubiese recuerdos, no habría testimonio.
Si nosotros no recordáramos, si el Señor pasara un borrador o un delete ahí al disco duro de nuestros recuerdos, ya no me acuerdo de lo que pasó hace 10 años, hace 15 años, entonces no habría testimonios. Pero se trata de que viene el recuerdo y ya no acuso. Pero si yo estoy acusando, entonces no he perdonado. Y si no he perdonado, no me van a perdonar. Eso es bien sencillo. Y eso, bueno, clásica cita, Mateo 18, 23 al 35. Mateo capítulo 18, 23 al 35. ¿Sabe por qué Dios coloca estas dos cosas unidas, entrelazadas? Porque tanto es pecado el el no perdonar, como el que yo no perdone. Son las mismas cosas. Si yo no perdono, es pecado. Y yo literalmente he visto personas enfermas, paralíticas, por falta de perdón. Porque solo es una muestra de cómo están internamente. Yo he visto gente levantarse de silla de ruedas cuando pueden perdonar, pero de verdad perdonar. He visto gente entrar en silla de ruedas y nadie se explica por qué. Y a través de procesos de oración, de revelación, es que tienes algo contra tal persona. Es que no la puedo perdonar, no puedo. Cuando logran perdonar, se queda la silla de ruedas y perdonan. He visto gente enferma de cáncer por falta de perdón. Porque llega hasta los huesos, hermano. Penetra hasta lo más profundo. No perdonar, mire, el no perdonar no enferma a la persona con la que entre uno tiene algo. Enferma al que no perdona. Mateo 18, 23 al 35 dice: por lo cual, el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Eso ya lo hemos dicho un montón de veces. La nueva ciudad, la nueva Jerusalén. O sea que, mi hermano, a la nueva ciudad no va a poder entrar nadie que no perdone. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Al hermano, ¿sabe qué está diciendo ahí la palabra? Que si usted no puede perdonar, ¿quiénes se van? La familia. ¿Quiénes se van en la colada cuando uno no puede perdonar? La familia. ¿Nos conviene o no nos conviene perdonar? Nos conviene perdonar. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, una vez alguien o varias personas se pusieron a hacer números de cuánto era lo que debía esta persona. Y no recuerdo exactamente, pero dicen que aún trabajando toda su vida, de sol a sol, nunca hubiese sido capaz de pagar esa deuda. Jamás. Porque es la deuda que tenemos nosotros con el Señor. ¿Quién podía pagar la deuda? Solo Cristo. Ahora, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era una nada. Y trabando de él, le ahogaba, o sea, lo agarró del pescuezo y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Y esta cita la hemos leído muchas veces. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, te la perdoné porque me rogaste, no porque la pudieses pagar. Te la perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tus consiervos, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. ¿Ya ve cómo está de sencillo todo eso? Si no perdonamos, hermano, mire, si no soltamos a quien nos ofendió, no nos van a soltar a nosotros. Por eso dice: confiesen sus pecados los unos a los otros. A quien se los perdonen, les serán perdonados. Si no perdonamos, no nos van a perdonar. Y es un momento de que comencemos a hacer examen de conciencia aquí adentro. Porque es fácil decir: es que me ofendieron. Y es la naturaleza del hombre siempre. Es la naturaleza del hombre. Cuando nosotros podemos llegar al momento de decir: es que yo hice, o sea, sí me equivoqué, pero lo que pasa es que yo reaccioné así porque aquel me dijo y me hizo y me quitó y me golpeó y me etcétera. Y ahí ya estamos una de cal y una de arena. Anulamos la acción buena de reconocer nuestra falta cuando comenzamos a justificarnos de por qué actuamos así. Es la naturaleza del hombre perverso que vive aquí. Tenemos que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos, como les decía, igual pecamos. Igual pecamos. Número 3. No nos metas en tentación. Esta es nuestra tercera necesidad. Que no seamos llevados a la tentación. Ahora, la palabra griega para tentación que se usa en este verso es la 3986, que quiere decir peirasmos, que se deriva a su vez de peirazo. Y esto significa poner a prueba al experimentar el bien o el mal. Solicitud, disciplina o provocación, e implica adversidad. Entonces, en Mateo, leámoslo en la palabra, Mateo capítulo 6, verso 13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿A qué tipo de tentación entonces está haciendo referencia Jesús? Si tomamos en cuenta que la palabra que se usa ahí para tentación significa adversidad, significa disciplina, significa, dice que es poner a prueba al experimentar el bien o el mal, ¿a qué tipo de disciplina, a qué tipo de tentación hace referencia Jesús? ¿Manda? Pruebas. No se refiere a la tentación del pecado o de la concupiscencia. Porque mire, nadie puede decir, Dios no va a tentar a nadie. Romanos 2:4, está bien claro. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, no, perdón, no es esa, ya me salté. Santiago 1:13 es, perdón. Me salté en mi chivo. O en mi, ¿cómo le dicen aquí? Chepe, ajá.
1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Entonces cuando la palabra, ve cómo nos va aclarando todo el panorama, la palabra. Cuando Jesús dice, no nos dejes o no nos metas en tentación, no se refiere a la tentación de pecar, a la tentación que es generada por la concupiscencia, porque la palabra dice que cada uno de nosotros es tentado por su propia concupiscencia. Dios no puede tentar a nadie. Entonces cuando dice no nos metas, ¿en dónde? En tentación, se refiere a prueba. Señor, por favor, no me metas en la prueba. ¿Es correcto pedirle al Señor que no nos meta en la prueba? Sí, si Jesús lo oró. Que si Jesús lo oró, es correcto decirle, Señor, la definición dice poner a prueba al experimentar el bien o el mal. Entonces, mire, poniéndolo de otra manera, si quisiéramos orar en este sentido de otra manera, podríamos decirle, Señor, permíteme aprender a través de las bendiciones de tu bondad, para que no tengas que enseñarme a arrepentirme por medio del dolor o la disciplina. Y es lo que le decía, ahí sí Romanos, esto es Romanos 2:4. Está dicho, es lo mismo, pero yo lo dije de otra manera. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad. ¿Qué es benignidad? De su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad o su benignidad te guía a arrepentimiento. Dios quiere, la voluntad de Dios es enseñarnos a través de su bondad, hermano. Ahí está, en Romanos 2:4. O sea, lo que Dios quiere es que nos arrepintamos a través de su benignidad, de su paciencia. El problema está en que como nosotros no aprendemos a través de la bondad y la paciencia y la benignidad de Dios, entonces el Señor no tiene de otra más que meternos ¿a dónde? A tentación, a prueba. Entonces nuestra oración debería ser, Señor, permíteme aprender por la buena, pues. ¿Cuántos quisiéramos aprender por la buena? ¿Cuántos aprendemos de verdad por la buena? Anel, dijo. Ay. Nos es difícil aprender por la buena. Nuestra ignorancia nos hace creer que la misericordia que recibimos de Dios es una muestra de su aprobación a nuestro mal actual. Como, mire, hay gente que como peca y no le pasa nada. ¿Conoce usted gente que se porta mal y no le pasa nada? Esa gente cree, no, pero si Dios me perdona, me deja estar. No, hermano, en un momento Dios lo va a meter a prueba y entonces vamos a conocer o van a conocer a Jehová juez justo. ¿Cuántos quieren conocer a Jehová juez justo? Pues cuando nos conviene, sí. Para que nos haga justicia, sí. Pero para que nos corrija, mejor no. Mejor corrijámonos por la buena. Amén. Amén. Y la última, líbranos del mal. Es la cuarta necesidad que tenemos. Ya ve cómo no tenemos que estar pidiendo casas, carros, sueldos, puntos. Estas son las cuatro necesidades del hombre. Jesús las dejó bien claras. Todo lo demás viene por añadidura. Dice, líbranos del mal. Y sabe que Dios creó el dolor o el mal para castigo al desobediente. ¿Quién creó el mal? Dios lo creó. Ay, no, pastor, hoy sí está chanfeado usted. Isaías 45:7 lo dice bien claro. Isaías 45:7 dice,
que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. ¿Quién? Yo, Jehová, que hago todo eso. Ay, es que Dios no puede haber creado el mal. Pues ahí está bien clarito. Dios creó el mal, pero no lo creó por malo. Ahora, ojo, que Dios creó el mal, no la maldad. Son dos cosas bien distintas. ¿Por qué Dios creó el mal? Lo acabo de decir. Para corregirnos, para disciplinarnos. Porque Dios permite que venga mal a nuestra vida. Para corregirnos, ¿por qué? Porque no aprendimos por la buena como lo vimos anterior, ¿va? Entonces, viene el mal sobre nuestra vida. La palabra hebrea para mal, escuche bien, no es la misma palabra que se usa para pecado. O sea que el mal no es lo mismo que el pecado. Mal en hebreo es la palabra ra'a, que significa adversidad, miseria, dolor, aflicción, congoja, tristeza, pena. Y ahí puede encontrar usted en su Strong un montón de significados de la palabra ra'a. Perdón, voy a tomar agüita. Entonces este mal se convierte en una vara de juicio, hermano. ¿Y sabe cómo es la vara de juicio del Señor? Se pone sobre nuestras espaldas cuando nosotros no queremos obedecer. Entonces cuando, traduciendo el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal, lo que en realidad, o bueno, lo que queremos decir ahí es: Señor, líbranos de tu vara de juicio. Ayúdame a que tu vara de juicio no venga sobre mí. La vara de juicio del Señor no debe ser muy agradable, hermano. El pastor, los pastores de la antigüedad, dice Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El cayado tenía varias funciones. Una, como tenía ¿cómo se llama? El arco ese. Si alguna ovejita se alejaba, la jalaba un poquito. También, cuando una ovejita paría a su cría, el pastor no podía tocar a la cría recién nacida, porque corría el riesgo de cuando se le daba a la mamá, esta la rechazase por el aroma del pastor. Y eso que los pastores no deben haberlo olido deben haber olido a borrego o algo así, ¿va? Pero era otro borrego, no el borrego que había tenido la ovejita. Entonces, con el arco del cayado, jalaba la cría, lo limpiaba, porque a veces tenían que ayudar, que nacían con el cordón umbilical y todo eso, y después, con ese cayado, lo acercaba. Pero también había una vara, y la vara es de corrección. Y cuando una ovejita era muy inquieta, ¿cuántas ovejas inquietas hay aquí? Yo soy mero inquieto, que más tiran a cabro, más parecen cabro que oveja, y la jalaba con el cayado y no había manera que esa oveja se estuviera quieta. Entonces el mismo pastor agarraba la vara, le daban su estate quieto, le quebraba una pata para que no se pudiese ir. El mismo pastor le vendaba la pata a la oveja, porque lógicamente le dolía, ¿no? Pero se aseguraba de que la ovejita estuviera ahí cerca. Ya voy a conseguir yo mi vara, ¿no? Vamos a quebrar patitas. Sí. Yo creo que Dios nos va diciendo. No creo que haya un estándar para
para usar la vara. Pero sí, si el Señor corrige a sus hijos, dice la palabra que Dios azota al que toma por hijo. Búsqueme esa cita también, por favor, para no dejarlas así. O sea, si somos hijos, somos azotados. ¿Alguien la encontró ya? Si no, la busco yo. A ver quién llega primero. Hebreos 12:6. A ver, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, ¿usted ha recibido castigo? Va, entonces Dios lo ama. Pero Dios ama a todos. ¿Sí o no? Porque la palabra dice que Dios quiere que todos se salven. Entonces Dios nos ama a todos. Pero azota a cualquiera que recibe por hijo. Entonces, la disciplina de azotar no es, claro, no se trata de matar al niño. O así. Si vamos a hablar de la corrección, por ejemplo, a un niño, no lo voy a dejar medio muerto. No, un parito. Un parito bien puesto para que entienda la corrección y agarre onda, ¿va? No se trata de matar un par de baquetazos. Pero es necesario. Pregúntenle si después de eso volvió a dejar de entregar una tarea. Porque, híjole, no lo voy a exhibir. Pero era necesario. Porque ya había venido palabra de corrección. O sea, ya había habido un proceso. Ya se le había hablado. Ya se le había advertido. Cuando de repente no y recayó, bueno. Yo te dije que esto y esto va a pasar. Al primero ya no quería el otro. Pero yo dije 2. 2 le di. Y mire, cuando uno es hijo, 3. Cuando uno es hijo, uno entiende la frase, es que me duele más a mí. Mire, si algo no me gusta, es tener que usar la vara. No me gusta. ¿Sabe que a mí, hermano, 2 veces me corrigieron así en mi vida? Y ni siquiera fue mi papá. Mi papá nunca me pegó. Mi mamá. 2 veces. Una, porque me la merecía, y la otra también. Una fue porque, mira, hermano, le voy a contar ya para terminar, solo para que se ríe un poquito, porque lo vi muy serio. A costas de su pastor se va a reír un poco, pero lo voy a perdonar de una vez, porque si no, no me van a perdonar a mí. A mí me gustaba mucho, siempre me atrajo mucho el fuego. Y yo andaba buscando maneras de cómo hacer fuego sin fósforo, ¿va? Siempre. Ya después aprendí, mire, yo agarraba los desodorantes en spray. Había una pared y yo ponía mi nombre así con letra de carta, Luis. Y después le pegaba fuego porque me gustaba ver mi fuego, mi nombre con la llama. Yo, lástima que no tenía cámaras en ese tiempo, si no, esta foto le había tomado. Me gustaba eso. Un día haciendo uno de esos mis experimentos, fogatas, yo tenía un fueguito así adentro de mi cuarto. Ya usted ya se va a imaginar lo que pasó, ¿va? De repente vino un viento recio y llevó una chispa a la cama de mis papás. Cuando yo vi eso, vaya que yo, experto en fuego, hermano, así como sabía encenderlo, sabía apagarlo. Entonces lo ahogué rapidito. Yo dije aquí, si no, se va a la casa. Lo apagué rápido, lo ahogué. Cuando lo apagué, agarro la colcha de la cama y miro el tremendo hoyo. Y el colchón, tremendo hoyo. Y,
Hoy sí. Le di vuelta al colchón. Cambié sábanas y todo. Mi error, ¿sabe cuál fue? Bueno, de todos modos, si hubiera descubierto en algún momento. Las sábanas, no, usted las cambié. Todo lo cambié. Pero no me deshice. ¿Cómo me...? Estamos hablando de un niño en ese tiempo de 10 años más o menos. 10 años, hermano. Ya entiende por qué cierta persona es así como es, ¿va? Y entonces, ¿y qué hacía con las sábanas? Las enrollé, las hice un taco y las metí hasta lo más profundo del closet. Dije, yo me salvé. Pasó un día, 2, 3, no me acuerdo cuántos días pasaron, hermano, pero pasaron varios días y de repente, bien lo recuerdo, mi hermano, por eso es que los recuerdos se crean de experiencias, ¿verdad? Tengo en la mente tan claro ver a mi mamá sacar algo del closet y de repente no sé cómo saca algo así, mira el molote aquel, y cuando saca el molote yo empiezo así, y de repente, ¿y esto qué es, mi mamá? Y lo extiende cuando mira el gran hoyo. Y como ya sabían quién era el pirómano de la casa, ¿va? Ni preguntó, hermano. No, no me dijo nada. La chancla, yo no sé, nunca he visto a mi mamá tan ágil, ¿sí? De verdad. Y mire, me dejó, pero yo creo que sentí los primeros 2. Ya después dormía las nalgas, dijo que ya no. Pero me dejó morado, hermano. Esa fue la primera. Y la segunda, ya un poquito más grande, yo estudiaba en la escuela cerca de la casa, más o menos. Y ahí, enfrente de la escuela, estaba el parqueadero de los buses urbanos, no de los buses no un bus particular de colegio, bus de transporte urbano en Guatemala. Y con mi primo un año más grande que yo, como 1 metro más pequeño que yo, pero un año más grande que yo, nos gustaba pedir jalón al chofer. Y muchas veces nos daban jalón. Vivíamos cerca, hermano, en 5 minutos. O sea, en la camioneta llegábamos en 5 minutos a la casa. Podíamos irnos caminando, pero no. ¿Y sabe cuál era la gana? De irnos colgando en la puerta de atrás. Puros ayudantes de camioneta. Esa era nuestra gana. Eso era lo que nos gustaba. De repente, hermano, llegó alguien de esas personas que tienen el don no el don de lengua, sino una lengua que es un don. Y le llegó a contar a mi mamá. También aquí lo tengo bien presente. La segunda vez que me pegaron, no más. Me los tenía merecidos, las 2. Mi mamá, yo recuerdo a mi mamá, es que te podías caer. Y yo, sí, mamá, pero ya estuvo. La chancleta ninja, le decía yo esa cosa, porque bien, hermano. Pero sí, pero llega un momento en que la vara es necesaria. Ya después de haber hablado. Mire, el Señor nos corrige primero. El Señor es como un padre. O sea, el Señor es padre. Si Él es el padre, nosotros somos papás. Los que tenemos hijos, somos papás. Dios es el padre, no hay más. Y Él nos habla primero. Fijo, antes de aplicarnos vara, nos habla. Pero somos muy necios. Ajá. Cabal. Sí. De- de- Exacto, viene la corrección. Vaya, yo había salido impune de la primera, según yo. Pero no, vaya la segunda también. O sea, no fue la primera vez que yo me iba colgando así en un bus. Un montón. Pero de repente alguien le llegó a contar a mi mamá y solo porque el otro era mi primo no le podía pegar, pero le pegó mi tío. También le fue horrible a los 2. Pero así es la corrección. Entonces, hermanos, sencillo, ¿verdad?
Nuestras 4 necesidades tal vez no son las que usted tenía. Ahora sí, en ese momento es cuando yo le pido al Señor que me dé, que ganarme la lotería, ¿no? El pan cotidiano, espiritual y físico. Que perdone nuestras deudas, como perdonamos. Que no nos deje caer en tentación o que no nos meta en tentación, que son las pruebas. Que podamos aprender por la buena y que nos libre del mal, o sea, del castigo por ser desobedientes. ¿Había visto usted el Padre Nuestro de esta manera? Pues yo no, nunca, hasta ahora. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Ahí, rapidito. Señor, hoy de manera muy reverente, reconociendo que tú eres Dios y que eres bueno y que eres nuestro Padre y tu soberanía, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra, a que podamos llegar a repastar esta palabra, para que la voz externa pueda llegar a nuestro interior y podamos llevarla a la intimidad, a la acción. Señor, porque mucha palabra se ha quedado como pura teoría en nuestras vidas. Demasiada palabra se ha quedado como teoría, pero viene el momento de poner en práctica y fallamos. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Gracias por esta revelación. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos instruyes, nos redarguyes para instituirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.